Hola a todos, espero que se encuentren muy pero muy bien. En la clase de hoy vamos a aprender sobre el lenguaje y sobre variedades lingüísticas. El lenguaje es nuestra capacidad de hablar una lengua. Lo usamos para comunicarnos unos con otros y con nosotros mismos, por ejemplo, cada vez que pensamos algo, ya sea que lo digamos en voz alta o no. Los que vivimos en Argentina hablamos una lengua en particular, que se llama castellano, pero no lo usamos del mismo modo que en España o en México, en donde también hablan esta misma lengua. Nuestra lengua varía según el lugar en el que se la usa, pero además varía por la condición sociocultural y por la edad de cada hablante en particular. Es decir, que distintos factores influyen en la conformación de nuestra identidad como hablantes. Esto se llama variedades lingüísticas, y estas variedades lingüísticas se clasifican de la siguiente manera. Por un lado tenemos el cronolecto, que es la variedad del lenguaje que está determinada por la edad del hablante. Se divide así, por ejemplo, en cronolecto infantil, cronolecto adolescente, cronolecto adulto y cronolecto anciano. Por ejemplo, las expresiones que los jóvenes consideran antiguas en los mayores o las frases que están de moda entre los adolescentes. El dialecto, por otro lado, es la variedad del lenguaje que está determinada por la ubicación geográfica. Además de la diferencia entre países, también existen diferencias entre el dialecto rural y el dialecto urbano, o según la zona o la provincia en la que viva cada hablante. El sociolecto es la variedad del lenguaje que está determinada por los factores sociales. Aquí tiene que ver el género al que pertenece el hablante, el nivel de escolarización que alcanzó y también los ámbitos sociales en los que participa. Podemos dividirlo así, por ejemplo, entre femenino y masculino, profesional o no profesional, popular, no popular. Por ejemplo, el vocabulario profesional se caracteriza por emplear términos técnicos, mientras que las formas más populares de hablar intentan llegar a un público más diverso, más amplio, y no a uno selecto. El idiolecto es la combinación de las demás, es la combinación del dialecto, el sociolecto y el cronolecto. Esto da como resultado el idiolecto que es propio de cada hablante. Así como idio viene del griego y significa propio o particular, podemos afirmar que la forma de expresarse de cada individuo posee rasgos que son personales. En una sociedad conviven siempre diferentes variedades lingüísticas. Cuando una de ellas se impone a las demás, está ejerciendo un poder tal sobre las demás que las deja afuera de lo que es correcto. ¿Pero qué es lo correcto? En materia lingüística, lo que es considerado lo correcto es lo que la variedad hegemónica o dominante determina como tal, mientras que lo incorrecto es visto como una desviación que debe ser corregida. Así lo que sucede es que la descalificación de una variedad lingüística implica también la descalificación de los hablantes de esa variedad y su ubicación dentro de lo incorrecto. Cómo se valoran las formas de hablar no responde a un hecho propio del lenguaje, sino a cuestiones que son políticas, sociales y culturales. No se trata de una cuestión de que sea mejor o peor, o de inferioridad o superioridad, sino de comprensión y respeto por la variedad lingüística del otro. Una de las armas que utiliza la variedad hegemónica para descalificar a las restantes es la construcción de estereotipos lingüísticos, es decir, imágenes simplificadas de ciertas personas según su forma de hablar. La repetición de ciertas frases, un tono particular, forman el estereotipo de, por ejemplo, los futbolistas, los políticos o los cordobeses. Como muestra de esto, a los primeros se los asocia con expresiones tales como cada partido es una final o el grupo está muy unido y vamos a salir adelante, dichas en tono serio y monótono. Se generaliza. Entre finales de 1800 y principios de 1900 hubo una enorme inmigración europea hacia el Río de la Plata. Gran parte de esta venía de Italia. Estos inmigrantes traían palabras y expresiones que les eran propias y que al encontrarse con el modo de hablar local, se fueron adaptando a ese nuevo contexto. De esa mezcla de lenguas surgió una variedad particular que recibió el nombre de cocoliche. Esta variedad lingüística fue marginada durante muchos años, porque los miembros de la dirigencia político-económica del país consideraban que la lengua castellana estaba siendo contaminada y defendían una cultura amparada en una gramática castellana rígida. Algunas de las expresiones del cocoliche se incorporaron al castellano, junto con otras de otros orígenes, y empezaron a formar una variedad lingüística especial que se llamó lunfardo. El lunfardo
hablaban los sectores populares, en muchos casos para que los que ejercían el poder no pudieran comprender lo que se decía. Así, muchos términos comenzaron a utilizarse en las cárceles para que los guardias no entendieran los mensajes. Y de allí pasaron a manifestaciones artísticas populares, como el tango, por ejemplo. Por el origen popular de esta jerga, los sectores dominantes del país buscaban marginarla, pero al igual que sucedió con el cocoliche, se impuso, y el uso del lenguaje se puso sobre toda la gramática. Es por eso que podemos decir que el lenguaje no es algo fijo y va a ir cambiando según el uso que se le vaya dando. Entre muchos de los términos del lunfardo, algunos de los más difundidos son apolillar, chabón, mango, pucho, atorrante, chamullar, mina, trucho, bancar, chanta, morfar, yeta, boludo, guacho, ortiva, zarpar, bondi, guita, pibe, cana, laboral y pilcha. ¿Y vos conocías estos términos? ¿Qué otros términos del lunfardo conoces? Déjamelo en los comentarios. Si te pareció útil el video, no olvides suscribirte y dejarle un like. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.